Disculpe, profesor. Dígame. Vio el mensaje que mandé, ¿no? No, no lo he podido ver. Bueno, Ahí lo reviso, ahí lo reviso. ok. Ya. Continuando con, entonces tenemos la otra técnica que tenemos son aquellas que se agrupan dentro del ciclo activo de la respiración, ¿ya? Las técnicas del ciclo activo de la respiración se definen como técnicas que combinan ejercicios de expansión torácica, ¿ya? Y control de la respiración, asociado, ¿no es cierto?, principalmente al TEF, como pacientes que tienen que ser colaboradores sí o sí. Ahora se ve solamente una pantalla, ¿no es cierto? ¿O no? Simón. Sí, profe. Profe, ahí se Ya. ve bien. Ya, Pantalla, ahí lo arreglé para que puedan ver como más grande. Yo sé que se veía bien igual, pero ahora se ve más grande. Ya. Entonces, estas técnicas, ¿no es cierto?, tienen que estar asociadas al TEF, principalmente. La técnica, ¿no es cierto?, del control de la respiración. Entonces tenemos una base que es respirar a volumen, ¿no es cierto?, controlado. Tenemos una respiración con volumen controlado con un patrón costo diafragmático. Cuando hablo, ¿no es cierto?, un patrón costo diafragmático, hablo, ¿no es cierto?, de estos chicos, cuando yo tengo que sincronizar la parte torácica con la parte abdominal. Entonces yo coordino. Recuerden que las técnicas kinésicas en general siempre uno sincroniza la parte abdominal con la parte torácica, ¿ya? En el ciclo respiratorio. Comprimo el abdomen, suelto el tórax, comprimo el tórax, suelto el abdomen. Entonces tengo que ir sincronizando este ciclo, ¿ya? Por eso también tiene que ser con pacientes colaboradores, porque yo le doy una instrucción al paciente, ¿ya? La expansión torácica principalmente hay una una inspiración lenta, perdón, ¿ya? Y profunda a capacidad pulmonar total, con una pausa de 3 segundos, ¿ya? Cuando hablo de capacidad pulmonar total, acuérdense que hablamos cuando tomábamos aire profundo. Cuando hablamos de capacidad residual funcional, cuando botamos todo el aire. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces, con pausa de 3 segundos, y donde de estas 3 a 5 veces tiene que ser el ciclo, y generamos una expiración hasta capacidad residual funcional. Entonces, estas técnicas de ciclo activo de la respiración, en general, son de 3 a 5 veces de ciclo respiratorio en ese sentido, en promedio. Excepto, ¿no es cierto?, el TEF, que es la técnica de expiración forzada, que siempre dijimos que el TEF son de 1 a 2 veces en ciclo. Como grupo de patologías de la expiración forzada son de 1 a 2 ciclos. Porque no podemos tener un paciente con expiraciones forzadas constantemente. Piénsenlo desde el punto de vista que, acuérdense que dijimos que esta técnica de expiración forzada generan obstrucción de base. No es que sean malas, ojo, son muy útiles, pero tenemos que tener los cuidados con los pacientes. Entonces, fíjense un paciente que está obstruido, le hago un TEF y le digo que lo haga 5 veces, me lo voy a obstruir al tiro, sea adulto, pediátrico, lo que sea. Entonces, por eso hablamos del ciclo activo de la respiración como una técnica más controlada, ¿no es cierto? Técnicas donde, ¿no es cierto?, podemos jugar un poco más con ciclos respiratorios de un poco más de 3 a 5 veces. En cambio, el TEF tiene que ser de 1 a 2 veces, ¿ya? El objetivo de esta técnica, ¿no es cierto?, es permeabilizar en la fase del TEF, ¿ya? Ventilar en fase expansiva del tórax, en la fase expansiva. Entonces, cuando hablamos de esta técnica, principalmente, fíjense, partimos en cero en la línea, donde tenemos, ¿no es cierto?, el volumen corriente, y dentro del volumen corriente tenemos, ¿no es cierto?, un volumen de reserva inspiratorio con un volumen de reserva expiratorio. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, que el ciclo, el fase de ciclo respiratorio es porque tenemos un control de la respiración que está dada por el volumen corriente. Luego tenemos una expansión torácica total que está dada por el volumen de reserva inspiratorio. Finalmente pasamos nuevamente a un control de la respiración. Cuando hablamos de control de la respiración, fíjense en el esquema, siempre estamos hablando de volumen corriente, de la fase normal de la respiración, ¿ya? Pero cuando nos salimos de esa fase es porque o usamos una expansión torácica total, es decir, expansión torácica, eso es volumen de reserva inspiratorio, cuando mantengo el aire inspiratorio, y cuando boto el aire, es un volumen de reserva expiratorio, ¿ya? Eso es la exsuflación del aire. Entonces, por eso hablamos de esos dos ciclos, ¿ya? Y el TEF, fíjense el TEF, el control de la respiración lo uso, fíjense el control de la respiración, se usa normal, 3 ciclos más o menos de control de respiración, y en el cuarto 5 ciclos el TEF. Recuerden que el TEF son 1 a 2. Entonces, esta técnica se combina. Control de la respiración,
hago 3 a 4 ciclos y lo último o los últimos 2 hago el TEF. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí dijimos, retrocediendo, que el TEF, fíjense acá con el cursor, el TEF es de 1 a 2 veces nomás. Y antes que hacemos un ciclo más o menos de 3 a 5 veces de control de la expansión torácica. Es decir, la expansión torácica se hace con una pausa, ¿no es cierto?, inspiratoria de 3 segundos y más o menos de 3 a 5 veces. Pero ¿qué tengo que terminar yo y rematar? Con la expiración, que va a ser un TEF, ¿ya? Y idealmente el TEF tiene que ser 1 a 2 veces al final del ciclo, que es este de acá. Acá está el TEF, ¿ya? ¿Qué consideraciones tengo que tener? Tengo que tener las siguientes consideraciones. Primero, siempre evaluar. Chicos, para la prueba práctica, no se le olvide evaluar, evaluar, evaluar. Tengo que primero siempre evaluar. La semana pasada vimos cómo evaluábamos. Es decir, primero tenemos que ver si es colaborador o no colaborador, si la técnica, ¿no es cierto?, va a ser de un paciente que esté bien posicionado o no. Recuerden el contexto, si es saladera, el paciente está entrando, por ende camina, lo tengo que hacer sentar, lo puedo sentar. Si está en cama, un domicilio hospitalizado, ¿no es cierto?, lo tengo que hacer en cama, no lo puedo, o lo puedo sentar al borde de cama, pero tengo que pensar en el contexto. Nunca se olviden de eso, porque eso te da plus de puntaje en la prueba práctica. En la prueba anterior hubo errores porque no lograron evaluar. No se olviden de la evaluación, es clave. Ustedes ya tuvieron evaluación. Entonces acá ustedes están en intervención, pero para poder intervenir yo tengo que evaluar primero. Y la clave es la evaluación, ¿ya? Entonces eso es lo primero. Bueno, y dentro de la evaluación tengo que identificar, aparte si es colaborador o no colaborador, y la posición, tengo que evaluar si es restrictivo, si es obstructivo, tengo que ver todo eso, ¿ya? No puedo olvidarme de eso, porque dependiendo de eso yo tomo una decisión de qué técnica voy a ocupar. Benjamín. Profe, disculpe, tal vez esto puede sonar un poco obvio, pero o sea, hay que evaluar e intervenir en 10, 15 minutos. No hay como un tiempo, el tiempo en respiratorio en general siempre promedio en una saladera, estoy hablando saladera, son 15 minutos promedio, pero no hay como un estándar que tú digas, tengo que hacerlo en 15 minutos. En general en atención primaria son 10 a 15 minutos, pero porque tiene que ser rápido. Y respiratorio en general es rápido respiratorio. Es distinto en neurología, a traumatología, que tú te demoras un poco más porque tienes que hacer más cosas. Pero acuérdense que respiratorio tengo respuestas rápidas. El paciente tengo que ver lo que saturó mejor, que movió las secreciones en un tiempo breve. Y tampoco puedo estar todo el día apretando a un paciente porque si no le voy a generar obstrucción. Eso ya lo hemos hablado. No puedo estar 30 minutos comprimiendo. O si no, obviamente la mamá, si fuera pediátrico, me va a matar. El tiempo de espera va a ser alto porque tú tienes una demanda alta y por un tema lógico tú no puedes estar comprimiendo un paciente 15, 20 minutos seguidos, 30 minutos, porque si no se te va a obstruir. Así que ojo con eso. Las técnicas en general son rápidas y el tiempo es rápido y las respuestas son rápidas. Si no respondió, buscará estrategias de qué pasó y tendré que retroceder, tendré que plantearme otro diagnóstico kinésico, etc. Pero ahí yo tengo que reevaluar después. Entonces, lo que iba es que si, entonces, o sea, personalmente, igual como es poco tiempo como para evaluar y para como discernir o dilucidar cómo tratar al paciente, así que eso es como más tema de uno. Como que uno tiene que Bueno, pero las pruebas en general, las que ustedes tienen, no es más de 12 minutos lo que tiene que hacer. De hecho, la prueba que viene ahora son 12 minutos de práctica máximo que tiene para plantearse el objetivo, porque tienen que hacer más cosas ahora. Tienen que plantearse objetivo general, específico, diagnóstico kinésico y evaluar y hacer la técnica. Tiene 12 minutos máximo para hacer todo eso. Es así, en la realidad es así. No tiene 30 minutos, es imposible, no hay tiempo para eso. Bueno, En un hospital puede ser un poco más de tiempo, me refiero a 20 minutos, 30, pero 30 es súper difícil porque no hay tiempo, tienes una carga asistencial muy alta. Entonces, la idea es que sus evaluaciones sean lo más cercanas a la realidad, y la realidad no son 30 minutos, por ende son 12 minutos promedio aproximadamente en lo que uno evalúa. Y por eso uno entrena el razonamiento clínico, Benjamín, pues, porque uno no puede estar pegado pensando en qué le voy a hacer a un paciente eternamente. Imagínese si usted tiene a la mamá al lado con el niño llorando, lleno de secreción, usted no puede tomarse 20 minutos en razonar qué le voy a hacer. Eso muestra inseguridad, muestra que no hay dominio, tiene que ser rápido y pensar rápido. Si eso es el razonamiento clínico.
Por eso uno se entrena para eso, en lo que estamos ahora. Después usted va a tener internado, va a tener prácticas donde usted también se entrena. Eso después se va soltando. Pero por eso es importante que en respiratorio tengan claros los objetivos, cuáles son los que uno más o menos maneja ya, para dónde voy, etc. Ya, la evaluación no es solo la auscultación, eso es súper importante. La auscultación es clave, chicos, sí, súper importante, pero no es solo eso. Recuerden que está la percusión, tenemos la inspección también, que es parte de lo que yo observo, y hay otras técnicas, la expansión torácica, tengo, ¿no es cierto?, técnicas también de ver el patrón respiratorio, la mecánica respiratoria, etc. Todo eso me suma puntos para tomar una decisión clínica, ¿ya? El diagnóstico kinésico, clave. Ahora en la prueba que viene ahora práctica, ustedes tienen que plantearse un diagnóstico kinésico en su prueba práctica. No estoy hablando de la teórica, que también va a ser así, pero en la práctica tienen que plantearse un diagnóstico kinésico. Entonces tienen que tener súper claras las deficiencias estructurales y las deficiencias funcionales del caso, ¿ya? Y el diagnóstico kinésico tengo que identificar el síndrome fisiopatológico y el problema principal del paciente. Recuerden que hay un síndrome. Cuando hablábamos del síndrome la semana pasada, síndrome funcional obstructivo, síndrome funcional restrictivo, síndrome funcional mixto. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Que eso, por favor, lo vuelvo a repetir, entrénenlo para la próxima prueba, porque ya se les va a volver a preguntar nuevamente, y si ya no lo manejan es porque ya no tienen más chance para aprenderlo. Y yo se lo he repetido todo el semestre. Los mecanismos fisiopatológicos, si viene de origen de un CHAN, hipoventilación, trastorno de la difusión, si es, ¿no es cierto?, hipoventilación, trastorno del BQ, etc. Y eso lo pueden sacar directamente del WES y del Cruz-Mena también. Objetivos terapéuticos. Luego del diagnóstico me planteo el objetivo, claramente. ¿Qué es lo que voy a hacer y para qué lo voy a hacer? Entonces mi objetivo general, ¿qué es lo que voy a hacer? Y, ¿no es cierto?, ¿para qué lo voy a hacer con mi objetivo específico? ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Ya? No confundirse en los objetivos operacionales, como pasó en la prueba reciente, que se confundieron con los objetivos operacionales. Objetivo específico es una cosa y objetivo operacional son cómo lo voy a hacer. Y ahí es aparte, no es lo mismo. Así que ojo con la diferencia. Intervención kinésica. Y ahí recién viene lo que nosotros queremos hacer. Recién ahí, imagínense, todo este camino tengo que recorrer para llegar recién a lo que yo voy a decidir para tomar una decisión para mejorar a ese paciente dentro del objetivo que yo quiero. Y en la intervención, ¿no es cierto?, hacerlo correctamente. La intensidad mayor no es garante del éxito. Eso es súper importante, chicos, porque es parte del razonamiento clínico. Yo partí este semestre diciéndoles, de repente es mejor no hacer técnica kinésica. Y eso también es parte de tu razonamiento clínico. Cuando tú tienes un paciente muy grave, que tiene muchos factores de riesgo asociados en el momento, estoy hablando del momento, quizás en ese momento no es bueno hacer una técnica kinésica, pero puedo ocupar otras técnicas, oxigenoterapia, aerosolterapia, succión de secreciones, etcétera. Y después paso a la técnica kinésica, pero tengo que tomar una decisión primero, ¿ya? Y la reevaluación es importante, ¿ya? Eso siempre tiene que reevaluar, siempre, ¿ya? No se le puede olvidar eso. Es decir, usted, existe la evaluación, pero al final del proceso usted tiene que reevaluar cómo estuvo, ocultar de nuevo, evaluar los signos vitales, preguntar, hacer una entrevista breve de cómo se siente, si es que hay que evaluar disnea o no. Todos esos factores son súper importantes, ¿ya? ¿Cómo quedó y cómo lo evidencio? Siempre tiene que ser objetivable. Espérenme un momento. Y algunos aforismos para entender más que nada esto, para que lo tengan como idea en razonamiento clínico. La expectoración, ¿no es cierto?, no debe ser el oscuro objeto de nuestro deseo. Eso es súper importante porque, como experiencia, de repente se quedan pegados con eso, ¿ya? Se quedan pegados con eso, donde creen que eso es lo único que tengo que resolver. No, no es lo único que tengo que resolver y no es lo único que de repente el paciente tiene. De repente ni siquiera tiene secreción y mi objetivo sigue siendo secreción. Ahí tiene un error. Tiene que primero pensar qué es lo que presenta el paciente. Va a ser, por ejemplo, de repente tiene solo disnea. Ya, ¿qué técnica kinésica me sirve para la disnea? Para disminuir esa sensación de disnea.
para trabajar la ventilación, y no es secreción el problema. Entonces yo tengo que pensar en eso, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Una sesión de kinesioterapia respiratoria dura 24 horas. No, pues no puede durar 24, lo hablamos recién. No puedo yo aplicar una técnica larga, ¿ya? Tienen que ser técnicas cortas, en un tiempo corto. Tengo que pensar, ¿no es cierto?, en cómo lo voy a hacer estratégicamente, ¿ya? Por eso tengo que hacer un razonamiento súper lógico lo que voy a plantear, ¿ya? La EPOC existe en el niño. No, no existe en el niño. ¿Ya? El EPOC es solamente en paciente adulto que estuvo expuesto, ¿ya? En una exposición. Y se representa en la adultez, ¿ya? Así que ojo con eso también. El asma es un síndrome mixto de predominio restrictivo, ¿ya? Es decir, en este caso el asma es un síndrome mixto de predominio restrictivo, no. Recuerden que el asma es obstructivo, ¿ya? Siempre, igual que el EPOC. Entonces no es de origen restrictivo. Las secreciones se eliminan contra la gravedad. No necesariamente. La semana pasada el grupo, dígame. No siempre es mixto. No siempre es mixto. Recuerde que tiene que evaluar el EPOC si es que es de predominio obstructivo, pero tiene que evaluar si hay patrones, ¿no es cierto?, de repente como el enfisema que puede generar, ¿no es cierto?, ciertos patrones mixtos. ¿Ya? Pero no siempre es mixto, es obstructivo de predominio. Ajá. Ya, siempre es obstructivo. Cuando yo tengo un asma mixto, cuando tengo una exacerbación, que es distinto. Por ejemplo, un asma, un paciente asmático de base, pero que hizo una neumonía, pero está obstruido secundario a la neumonía, ese es un mixto. ¿Ya? Ojo ahí, Alejandro, no se confunda con los términos. Ya. Las secreciones se eliminan contra la gravedad. Ojo ahí, porque también, por eso les dije, para esta clase, pero se los refuerzo para la próxima clase, para su control, tienen que leerse las zonas de West. Léanse las zonas de West, cuántas son y qué relación tienen. Habla ahí de la contragravedad, de la importancia de la relación ventilación-perfusión. Esa es la clave para entender el mecanismo. La BQ, el BQ, tienen que saberse la gravedad derecho del BQ, ¿ya? Así que la próxima semana en el control, eso tiene, lo voy a evaluar. Así que las secreciones no siempre funcionan en contragravedad, ¿ya? Muchas veces, como les dije, el pulmón puede ser arriba, ¿no es cierto? El pulmón dependiente, que es el que está dañado, lo puedo poner arriba y no necesariamente abajo. Y ahí yo hago un juego, ¿no es cierto?, con las técnicas kinésicas. La principal técnica de desobstrucción broncopulmonar es la inspiración. No, pues también la mejor son las expiraciones. De repente la expiración es lenta, la expiración es forzada. Tengo buena respuesta para desobstruir a los pacientes de repente con esas técnicas, ¿ya? Así que ojo ahí con los aforismos. Los aforismos son ideas erradas, ¿ya? Eso quiere decir un aforismo. Algunas consideraciones desmitificantes. Fíjense con respecto a las técnicas. Ay, perdón. Se me cambió. Ahí. Algunas consideraciones desmitificantes. El bloqueo bloquea, por ende, por eso hay que tener ojo con estas técnicas que son no convencionales y que no están dentro de la clasificación, que lo vimos la semana pasada, dimos algunas excepciones. Ustedes que investigaron también las técnicas la semana pasada se dieron cuenta que no todas son 100% beneficiosas. Tengo que tener consideraciones. El bloqueo bloquea, por ende pierdo volumen. Entonces, si pierdo volumen, tengo que tener ojo con eso, ¿ya? Pero no es que pierda volumen en forma negativa, sino que depende también del posicionamiento del paciente. La semana pasada, cuando hicimos bloqueo, yo dije ya, puedes poner el pulmón afectado arriba, bloqueamos, ¿no es cierto? Y puedo beneficiar con el volumen del pulmón positivo, puedo beneficiar volumen hacia el pulmón que estoy bloqueando para que se expanda el pulmón posteriormente. El bloqueo no necesariamente bloquea, va a bloquear el momento, pero recuerden que ustedes sueltan abruptamente, entra el flujo de aire y puede abrir el alveolo que está colapsado, sobre todo en la atelectasia, ¿ya? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, no siempre disminuye el volumen, ¿ya? Muchas veces beneficia del volumen, pero tengo que tener consideraciones en qué casos pediátricos, idealmente no siempre, porque muchas veces voy a perder más volumen que ganar, pero en el adulto andan súper bien.
La hiperinsuflación fisiológica protege, no ataca. Ahí tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, qué pasa con la hiperinsuflación. Cuando hiperinsuflamos, ¿no es cierto?, un alveolo, tenemos que tener ojo con eso porque la hiperinsuflación puede generar daño alveolar, ¿ya? Porque estoy metiendo mucho más volumen a un paciente y eso puede generar daño. Sobre todo en los pacientes obstructivos, fíjense en los pacientes obstructivos. Si yo le meto más aire, ese paciente al meterle más aire, ¿no es cierto?, puedo romper el alveolo y generarle un daño. Entonces, ojo ahí, evaluar siempre, tener consideraciones con la hiperinsuflación, con las técnicas hiperinsufladoras, ¿no es cierto?, que pueden generar mucho más daño también del beneficio, ¿ya? El huffing impacta e introduce secreciones profundas, ¿ya? Cuando yo hago el huffing, tú haces, ¿no es cierto?, el paciente que tome aire. Recuerden que el huffing yo le hago que tome aire y le aprietas para que el paciente bote aire. O el mismo paciente es así, ¿ya? Entonces, no es que introduzca las secreciones más profundas, sino que el huffing me lleva las secreciones hacia más arriba, ¿ya? Recuerden que habíamos visto que el huffing me lleva de zonas medias a zonas proximales, ¿ya? Lo que más saca la succión nasofaringea es aire. Cuando yo hago succión, me refiero con la sonda, la succión nasofaringea, dice que saca aire, sí, puede sacar aire, pero no es lo que más saca. Igual saco secreción, chicos. Y la succión nasofaringea, mientras yo lo evalúe en el rango que considere, va a ser súper útil. Por ejemplo, un paciente pediátrico que no puede sacar la secreción y no le puedo hacer estimulación de la tos. Yo voy a usar la succión nasofaringea para sacar las secreciones de la vía aérea arriba, alta, ¿ya? Y no me va a generar un problema, no me va a generar una telectasia, un problema de volumen que le estoy sacando, no. Cuando yo me introduzco mucho más profundo, una succión nasotraqueal que es distinta a la nasofaringea, la nasotraqueal es más profunda, ahí tengo que tener ciertas consideraciones porque ahí puedo sacar volumen y puedo generar un daño en el paciente. Pero son ciertas consideraciones, ¿ya? Pero la nasofaringea no es que saque aire, al final es imposible porque el aire está en el pulmón, no está acá arriba en la boca. Y la nasofaringea es hasta la boca nomás, listo. Entonces eso es una falsedad del Puerto un buque. Yo creo que más desmitificante acá podría falacias. Quizás la palabra sería falacias. Ya. Entonces ahora vamos a hacer un caso que los voy a exponer, ¿no es cierto? Donde ustedes plantearon lo que tienen que describir, el motivo de consulta principalmente, identificar posibles exámenes con que el paciente podría contar, ¿ya? Identificar y justificar el trastorno fisiopatológico y plantear un diagnóstico kinésico en base a la CIF, ¿ya? Con deterioro, disfunción o restricciones de la participación, ¿ya? Plantear objetivos específicos operacionales, posicionarlo según la prioridad, pensando en la técnica kinésica y qué posición, si va a ponerlo con el pulmón para arriba, para abajo, dependiendo de lo que hemos visto en clase, ¿ya? Van a definir un pronóstico, si es bueno o malo, y justificar por qué, ¿ya? Y vamos a elegir un equipo para que pueda exponer. Vamos a hacer salas si es que resultan las salas, ¿ya? Vamos a hacer salas para grupos pequeños, para resolver. Voy a dejar de compartir primero para que podamos ver el...